Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. En declaraciones del ministro de Justicia Extra, indicó que desde el momento que se juramentó y asumió su puesto, hay detenidos que ya su fecha ha llegado para poder salir con una pulsera electrónica. Estos dependen de un decreto del ministerio para que se lleve a cabo. El ministro también solicitó una lista de las personas que pueden salir con dicha pulsera electrónica. Esta muestra la ubicación del detenido, ya que indicó se puede agilizar el proceso para que estas solicitudes no se acumulen. Desde que el ministro Atto asumió el cargo, se ha puesto a trabajar atendiendo las solicitudes acumuladas de los detenidos. La Fundación Santa Elizabeth Hospital, durante el tratado, ha recibido una última oportunidad para pagar la deuda de 3.7 millones de florines que tiene con Aqualectra. Esta aceptó la solicitud de la fundación para realizar un plan de rescate, el cual incluye la venta de su propiedad. Durante una rueda de prensa, la ministra de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza indicó que el año 2022 se proclama como el año de la limpieza. Esto fue aplaudido ya que actualmente hay mucha basura en muchas partes de la isla. Indicó que la situación económica actual no proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo esta gran tarea y que es un deber de toda la comunidad y el sector privado para trabajar conjuntamente. La ministra espera que entre todos podamos tener conciencia y evitar botar basura en las calles, por ejemplo, depositándola en los diferentes contenedores que conocemos como clicos, y evitar así que en diferentes áreas se conviertan en un basurero. Y ahora nuestras noticias internacionales. Gianni Infantino quiere seguir al frente de la FIFA. El dirigente suizo oficializó el jueves su candidatura para un nuevo mandato como presidente del ente rector del fútbol mundial. Infantino participó en el Congreso del organismo en Doha, Qatar, un día antes del sorteo para el Mundial que se jugará en el país de Medio Oriente entre noviembre y diciembre. El directivo adoptó un rol conciliador al retroceder en su propuesta de que la Copa del Mundo pase a jugarse cada 2 años en vez de cada 4. Let me be very clear that FIFA has not proposed a biennial World Cup. Déjenme ser claro, la FIFA no ha propuesto un mundial bienal. Aclaremos el proceso. El último congreso de la FIFA pidió a la administración de la FIFA, por medio de una votación con el 88% a favor, estudiar la factibilidad de un mundial cada 2 años y otros proyectos relacionados con el fútbol femenil y juvenil. Some other projects related to women's football and youth football. Infantino lleva meses promoviendo un cambio en el calendario futbolístico, pero las confederaciones más importantes, UEFA y CONMEBOL, rechazaron el proyecto de un mundial bienal. El presidente de la FIFA ha insistido en otras reformas como ampliar el mundial de clubes a 24 equipos, y también se habla de un posible regreso de la Copa Confederaciones. En tanto, Infantino pidió diálogo para terminar con el conflicto en Ucrania y aseguró que no fue fácil tomar la decisión de excluir a Rusia de la carrera al Mundial 2022. Please, stop conflicts and wars. Por favor, detengan los conflictos y guerras, por favor. For our future. Por nuestros niños, por nuestro futuro. Dialoguen, incluso con su peor enemigo. Por favor, traten de unirse, y el fútbol estará ahí y ayudará a construir la paz. And football will be there and will help in working together for peace. Infantino también salió en defensa de la organización del Mundial en Qatar, ante las controversias sobre los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBT, o sobre la polémica por la situación de trabajadores migrantes de las obras de construcción en el Emirato.